Hola jóvenes, el día de hoy hablaremos sobre la deuda externa de Honduras, la marginalidad social y las migraciones, los efectos sociales del huracán Mitch. Hablábamos en clases anteriores de la llegada del neoliberalismo a nuestro país y decíamos que se instaura en Honduras en 1982 bajo el gobierno de Suazo Córdoba y que ya para 1990, con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, ya se instaura en la segunda fase este modelo neoliberal. Esto también fue continuado con el gobierno de Carlos Roberto Reina y posteriormente llegó al poder Carlos Flores de 1998 a 2002. Y es justamente bajo este gobierno de Carlos Flores que sucede un acontecimiento histórico que marca nuestro país y es el huracán Mitch. El huracán Mitch pues es un fenómeno natural que se dio en el año de 1998 en varios países, pero de los más afectados fue Honduras. Afectó a la sociedad y también gran parte de la infraestructura de nuestro país. Vamos entonces a conocer cuáles fueron esos efectos del huracán en Honduras. Dentro de los efectos del huracán Mitch, entonces, tenemos los siguientes. La pérdida de un poco más de 5,000 muertes en nuestro país, más de 5,000 pérdidas humanas, unos 2 millones de damnificados, unos 8,500 desaparecidos, daños al 70% de la red vial, la destrucción total de cultivos, sobre todo cultivos bananeros y camaroneros que eran de mucha importancia para la economía de nuestro país. También pérdida de casi 100,000 viviendas, el aumento también del desempleo, la migración al exterior y la pobreza, que lo vamos a hablar más adelante. La actividad económica registró un retroceso del 2% y esto afectó principalmente al sector agropecuario, en especial, como decíamos anteriormente, al rubro del banano. Y aumento de la deuda externa, que también es uno de esos efectos. Hablemos entonces de la deuda externa en Honduras. Cuando hablamos de deuda externa nos referimos a la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. En este caso, pues vamos a hablar de esas deudas que tiene nuestro país con esas entidades externas. Con los efectos del huracán Mitch, pues la deuda externa también creció en Honduras. Para antes del huracán Mitch, la deuda era de 4,150 millones de dólares. Después del huracán Mitch, con apoyo de los países cooperantes, Honduras obtuvo entre préstamos concesionales y donaciones 2,687,5 millones de dólares, que equivalía al 75% de los recursos que demandaba el gobierno en el Plan Maestro de Reconstrucción Nacional. En medio de la destrucción, Honduras fue declarada elegible para acogerse a la iniciativa para los países pobres altamente endeudados, que implica una reducción de 960 millones de dólares de la deuda externa hondureña. Sin embargo, Honduras comenzó a gozar de estos beneficios a partir de julio de 2002 bajo la administración de Ricardo Maduro, con un alivio de la deuda de 200 millones de dólares. En los años siguientes, los acreedores les perdonaron parte de la deuda y en 2017 pues se registró una baja muy importante en la historia de nuestro país a la deuda externa. Sin embargo, los nuevos gobiernos la han ido elevando. A pesar de que se logró la condonación de gran parte de la deuda bajo la sombra del huracán Mitch, los gobiernos no invirtieron en infraestructura para mejorar la vulnerabilidad del país ni reducir el riesgo catastrófico frente a amenazas naturales. Y decíamos que
a la sombra del huracán Mitch, pues Honduras recibió mucha ayuda humanitaria y también condonación de la deuda externa. Sin embargo, también decíamos que a pesar de ello, pues los siguientes gobiernos han hecho que la deuda externa aumente. Y tenemos aquí un gráfico que nos muestra la deuda externa de Honduras para julio de 2020. Tenemos aquí lo que representa el sector, la deuda del sector público y la deuda del sector privado, que es lo que compone la deuda externa. Es decir, que la deuda externa de nuestro país es de 10.795.9 millones de dólares. Si analizamos también el gráfico, podemos ver como de julio de 2019 a julio de 2020, pues la deuda externa ha ido en aumento. Al Honduras ser un país subdesarrollado, pues se ve casi obligado a estar en esta cultura de pedir préstamos a entidades extranjeras. Sin embargo, también hay que decir que el mal manejo de estos recursos pues hace que siempre la deuda externa pues vaya en alza, como lo podemos ver acá en este gráfico. La pobreza y la marginalidad social. Bueno, esto ha sido un problema latente en nuestro país y decíamos que durante el huracán Mitch y después del huracán Mitch había miles de desempleados en nuestro país. También hubo una pérdida de aproximadamente unas 100.000 viviendas, es decir, 100.000 familias que se quedaron sin un lugar, sin un hogar donde vivir. También hubieron pérdidas económicas que afectaron directamente a la población hondureña y sobre todo a la población pobre que no tenía los recursos para poder levantarse de esta situación. Entonces, básicamente se vieron obligados a buscar nuevos horizontes que les brindaran las condiciones de vida adecuadas, que lo vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, esto de la pobreza, de la marginalidad social, no es algo que haya quedado en el pasado. Ya tenemos más de 20 años del huracán Mitch y las cifras actuales de pobreza pues también siguen siendo bastante conmovedoras. Actualmente, el 48.3% de los más de 9.2 millones de hondureños viven bajo el umbral de la pobreza. Y el 22.9% vive en pobreza extrema. Casi la mitad de nuestra población vive en pobreza. Esto según el nuevo método que utiliza el gobierno para determinar la población pobre, ¿verdad? Con otros métodos, pues, el porcentaje era todavía mayor. El 38.4% de esa población, de los pobres, reside en el área urbana y el 60.1% lo hace en la zona rural. Esto significa que los más afectados con el fenómeno de la pobreza son los del área rural, con un 60.1% del porcentaje de pobres en nuestro país. Entonces, ustedes pueden ver una imagen de las condiciones en las que puede vivir una familia en nuestro país, que no son las condiciones adecuadas. Bueno, y otro fenómeno después del huracán Mitch fue que las migraciones se dieron en mayor volumen. Y pues, como decíamos, durante el huracán Mitch y después del huracán Mitch aumentó el desempleo y también la pobreza. Por lo tanto, las personas empezaron a buscar nuevos países o nuevas alternativas para mejorar sus condiciones de vida. Y es que la marginalidad en que vive gran parte de la población hondureña, debido a la pobreza, a la violencia, a la corrupción, al desempleo, a una economía periférica en el mercado global, donde los mercados laborales están concentrados en determinados países, pues son el detonante perfecto o los detonantes perfectos para que la población busque nuevas oportunidades en otros países y emigren
del nuestro. Esta, por ejemplo, es una fotografía algo reciente de una de las caravanas de personas que están hondureñas que están yéndose a Estados Unidos, lo que significa que a más de 20 años del huracán Mitch este problema no se ha resuelto, porque seguimos estando en condiciones de pobreza extrema, también de muchas personas sin empleo, y hoy con lo de la pandemia del COVID-19 pues también se ha acrecentado este problema. Pero a eso hay que sumarle, y hay que decirlo, que la corrupción también es uno de los de las máximas causas por lo que nuestra población se va, porque no se están manejando muy bien los fondos en nuestro país. Entonces, esto es básicamente algunos de los problemas que se dieron después del huracán Mitch, y hemos visto, o al menos se acrecentaron después del huracán Mitch, y hemos visto cómo se han seguido dando, incluso hoy, después de más de 20 años del huracán Mitch, estos fenómenos se siguen presentando en Honduras. En conclusión, decíamos que después del huracán Mitch, muchos problemas se agudizaron en nuestro país. La pobreza, el desempleo, las migraciones. Y también decíamos que han pasado ya más de 20 años y estos problemas se siguen dando en Honduras. Y según algunos expertos, coinciden que ha sido estudiado y demostrado que el causante del desempleo es el aceleramiento neoliberal y sus pésimas prácticas en Honduras, generando más desigualdad en beneficio de un pequeño sector empresarial. Esto para relacionar estos problemas con los temas que estábamos viendo anteriormente de la llegada del neoliberalismo en nuestro país. Y ahora sí, con ayuda del video y del PDF, vamos a trabajar.